Estupendo. Muy bien, me gustaría, si tenéis la Biblia a mano, que podáis acompañarme en la lectura de un versículo que se encuentra en Lucas, capítulo 11, versículo 13. Es un versículo que conocemos muy bien, donde allí dirá Jesús: y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Está claro que la comparativa entre el ser humano y Dios no tiene parangón. Siendo malos los seres humanos, damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más Dios, que es bueno por excelencia, que es uno de sus atributos, quiere darnos el Espíritu Santo. O sea, que el deseo de Dios es que nosotros podamos recibir su Santo Espíritu. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender y comprender. Dios quiere dárnoslo. Si no lo tenemos, es porque algo falla en nosotros. Y creo que durante estos 40 días vamos a tener la oportunidad de pedirle a Dios, con oración y con insistencia, que nos pueda capacitar con su Santo Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pedir a Dios el Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo sobre todo va a hacer dos obras muy importantes en cada uno de nosotros. Dos obras fundamentales. Y esas dos obras consisten primeramente en aceptar a Jesús como nuestro Salvador y sellarlo a través de las aguas del bautismo. Muchos de nosotros, la gran mayoría que estamos aquí, estamos bautizados, hemos aceptado al Señor. Eso es algo que el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros. Ha sido una primera obra. Ha sido de alguna forma el primer trabajo que el Espíritu de Dios ha realizado en cada uno de nuestros corazones. Pero luego está la segunda parte, que quizás es la más difícil, no porque el Espíritu de Dios no pueda, sino porque el Espíritu de Dios respeta nuestra libertad. Y el Espíritu de Dios no puede entrar y morar en un corazón el cual no se abre al Espíritu de Dios. Por eso la segunda, digamos, obra que hace el Espíritu de Dios, si lo dejamos, ¿verdad? ¿Recordáis el texto de Apocalipsis 3:20? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré a él. Bueno, pues la segunda obra es llenar al cristiano con su santa presencia. El Espíritu de Dios quiere llenarnos con su presencia con el propósito de que podamos vivir la verdad cristiana, un verdadero cristianismo, y a la vez podamos hacer las obras de Dios, podamos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, podamos de alguna forma compartir el Evangelio con otras personas. Luego vemos aquí las dos obras importantes y fundamentales que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Ha hecho una primera parte, ahora quiere hacer una segunda. Y necesitamos su presencia para llevar a cabo esa obra. Daros cuenta que la promesa de Jesús está latente y está patente en muchos versículos de la Escritura, sobre todo en los Evangelios, ¿verdad? En Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 recordamos las palabras de Jesús, donde dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Dios quiere darnos otro consolador. Dios quiere que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros para siempre. Pero para ello, mis queridos hermanos, tenemos que abrir nuestro corazón para poder ser llenos de su santa presencia. Podemos vivir esa experiencia y la podemos lograr si somos constantes en estos 40 días de reavivamiento y de reforma que vamos a tener. Sí que es importante, mis queridos hermanos, que durante la semana quizás no todos se van a conectar o se puedan conectar. Pero es fundamental que podamos llevar a cabo cada parte del libro, cada día, que podamos hacerlo en nuestros hogares, con nuestras familias. Si no podemos conectarnos vía online, que tengamos un momento para hacerlo. Porque ahí está aquí de la cuestión, que podamos vivir una experiencia de tal modo que la presencia del Espíritu de Dios se pueda posesionar de nosotros. Fijaros que
en esa parte del recibimiento de la presencia del Espíritu de Dios, hay un ingrediente fundamental como cristianos que tenemos que hacer uso de él, y es el de la oración. Tenemos que orar cada día, en cada momento, para que la presencia de Dios pueda alcanzarnos. Fijaros que esto no es algo de lo cual Jesús estuvo exento siendo Jesús, sino que el texto bíblico nos dice que Jesús también oró para ser imbuido de la presencia del Espíritu de Dios. Lucas lo narra de una forma extraordinaria. Dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, dice el texto bíblico, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. O sea que Jesús, cuando recibió, digamos, el primer bautismo, el bautismo por agua, dice que oró para recibir el bautismo de fuego. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer uso de la oración para pedirle a Dios que nos bautice con el Espíritu Santo, con el bautismo de fuego, que podamos ser llenos de su presencia durante estos días. Y después de ser llenos del Espíritu, estaremos preparados para salir con poder como lo estuvo Jesús, para luchar contra Satanás como nunca antes. ¿Cuántos recordamos Mateo, por ejemplo, capítulo 4 o Lucas, capítulo 4, porque coinciden los dos evangelistas en el mismo capítulo, donde vemos que Jesús se retira al desierto para orar durante 40 días, ¿verdad? Y dice el texto bíblico, para ser tentado por el diablo. ¿Cómo fue posible que Jesús venciese al diablo 40 días sin comer nada, ¿verdad? Estando ayunando, estando apartado de toda la sociedad. ¿Cómo pudo Jesús vencer al diablo? El texto bíblico lo dice. El Espíritu de Dios estuvo con él, la presencia del Espíritu de Dios estuvo con él. Y pudo vencer al diablo. Nosotros podremos vencer a Satanás también si somos llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, dice el versículo 14, dice, y se difundió su fama por toda la tierra, y el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y entonces Jesús dice que aquí narró esos versículos de Isaías capítulo 61, donde Jesús llega a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En definitiva, si nosotros recibimos el Espíritu como lo recibió Jesús, nosotros podemos también ser ungidos de su presencia, llevar el Evangelio a otros para sanarlos de corazón, para dar libertad a aquellos que están atrapados por el pecado, a aquellos que están oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, a predicar el mensaje de la salvación, a poder transmitir esperanza en un mundo donde hay desesperación por todo lo que nos sobrecoge alrededor, ¿verdad? No solo la pandemia, también hay gente ahora que está sufriendo por causa del volcán. La sociedad sufre por diferentes motivos y nosotros podemos ser esos mensajeros como Jesús que podamos llevar esperanza. Pero para ello necesitamos del poder del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las podrá hacer. Y aún mayores las puede hacer, porque yo voy al Padre. O sea que, de alguna forma, el Señor nos dice, no solo vais a tener la presencia del Espíritu Santo con vosotros, sino que además vais a tener la intercesión que yo voy a hacer delante de mi Padre. Yo voy a estar rogando al Padre por cada uno de vosotros y además vais a tener al Espíritu de Dios con vosotros. O sea que, de alguna forma, estamos jugando con ventaja. Porque Jesús dice que aún obras mayores que las que Él hizo nosotros podremos llegar a hacer. Y eso es un privilegio. Eso es un gozo para nosotros, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, dice, el que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que si ahora Jesús ya ha sido glorificado, el poder de Dios puede ser mucho mayor en cada uno de nosotros. Pero en nosotros, mis queridos hermanos, está el poder alcanzar esa promesa. El poder recibir el Consolador, el Paracletos, que Cristo ha enviado para cada uno de nosotros. Y Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran el derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés. ¿Recordáis? Estaban los discípulos reunidos en el aposento alto, esperando que la promesa de Jesús se cumpliese. Era un requisito fundamental para que la predicación del Evangelio tuviese éxito, pudiese esparcirse por todos los rincones de la tierra. Necesitamos del ungimiento y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y dice el texto bíblico en Hechos capítulo 1, dice que estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Había una orden por parte de Jesús. No hagáis nada, tenéis que estar en Jerusalén. Y les dijo que tenían que esperar la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, dice Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis entonces testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu de Dios es la herramienta que nosotros, mis queridos hermanos, necesitamos para poder predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, a todo pueblo. Sin el Espíritu de Dios no habrá poder. Podremos a lo mejor convencer, podremos a lo mejor persuadir a alguien, porque podremos mostrar la palabra y efectivamente la palabra de Dios dice esto y nadie podrá contradecirnos. Pero la palabra tiene poder cuando el Espíritu de Dios está en ella. Cuando el Espíritu de Dios está obrando. Ahí es cuando la persona puede ser realmente transformada, conmovida. Y es cuando la persona puede dar el paso adelante y recibir a Jesús como su Salvador. Lucas 11, versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Es el versículo que hemos leído al principio. Ese es el deseo de Dios. Darnos la promesa del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenemos excusa. Si no recibimos el Espíritu de Dios, es porque el problema está en nosotros, mis queridos hermanos. Porque estamos fallando, porque no estamos cumpliendo, porque no estamos dedicando tiempo a la oración, porque no estamos delante de la presencia de Dios para que ese poder se manifieste en cada uno de nosotros. Quiero terminar con un texto del Espíritu de Profecía, donde allí Elena White dice, ojalá tuviéramos el bautismo del Espíritu Santo y debemos tenerlo antes de poder revelar la perfección en la vida y el carácter. Ojalá cada miembro de la Iglesia abriera el corazón a Jesús diciendo, ven Espíritu Celestial y mora en mí. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir el Espíritu de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Queremos recibir el Espíritu del Señor. Bueno, ¿estoy capacitado entonces para recibirlo? ¿Está mi corazón preparado? ¿Está la puerta abierta a ese llamado del Señor para que el Espíritu de Dios entre a morar con nosotros? Bueno, esa es una reflexión que cada uno de nosotros debe hacerse en esta noche. Ojalá, mis queridos hermanos, que durante estos 40 días
pueda haber un antes y un después en la vida espiritual nuestra. Ojalá que en esos 40 días la iglesia de Sevilla sea una iglesia poderosa, una iglesia donde realmente se manifieste la presencia de Dios y pueda ser un imán que atraiga a muchas personas a los pies de Jesús para que así podamos cumplir la misión y finalmente pueda venir el Señor a recoger a su pueblo. Que el Señor os bendiga y que el Señor os capacite para recibir su Santo Espíritu. Amén. Muchas gracias, pastor, por este mensaje tan claro, tan preciso y tan directo sobre las dos obras del Espíritu Santo. Bueno, queridos, así como decía al principio, lo que más necesitamos en estos tiempos es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es la presencia del Espíritu Santo en nuestro hogar y también en nuestra iglesia.